¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que celebramos como tradición cristiana realmente tiene su origen en la palabra de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que conmemoras en Semana Santa está verdaderamente alineado con el corazón del Evangelio? ¿O si, sin saberlo, hemos heredado costumbres que nos alejan del propósito original de la cruz? Hoy vamos a emprender un camino profundo, honesto y necesario, no para juzgar, sino para despertar, no para destruir lo sagrado, sino para redimir lo verdadero. Porque hay una historia detrás de la Semana Santa que muy pocos conocen, una historia que puede transformar tu fe si abres tu corazón a la verdad. Y antes de sumergirnos juntos en esta poderosa reflexión, quiero invitarte a que nos ayudes a llevar este mensaje a más personas. Dale me gusta a este video si crees que el pueblo de Dios necesita regresar a las raíces puras del Evangelio. Deja un comentario con tu opinión o testimonio y comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escuchar una verdad que liberta. Que esta palabra no se detenga contigo. Ahora, abramos juntos las Escrituras y permitamos que el Espíritu Santo nos revele lo que ha estado oculto por tanto tiempo. Hay momentos en la vida del creyente en los que Dios mismo, con ternura pero con firmeza, sacude los cimientos de nuestra fe para mostrarnos que hemos estado caminando entre sombras pensando que estábamos en plena luz. Y uno de esos momentos ocurre cuando nos atrevemos a cuestionar lo que por años hemos repetido, sin comprender, sin escudriñar, sin buscar con fervor si aquello que hacemos honra verdaderamente al Señor o si simplemente lo hacemos porque así nos enseñaron. La Semana Santa es, sin duda, uno de los periodos más emblemáticos en el calendario de millones de cristianos alrededor del mundo. Se preparan procesiones, se visten altares, se hacen ayunos, se dramatiza la crucifixión y las iglesias se llenan por unos días de gente que tal vez, sin saberlo, está más movida por la tradición que por la verdad. ¿Es malo recordar la pasión de Cristo? Por supuesto que no. Es necesario, es sagrado. Pero cuando lo que recordamos es una imagen distorsionada, vacía o mezclada con ritos que Dios nunca pidió, entonces corremos el peligro de caminar por senderos que nos alejan del corazón del Evangelio. Jesús no vino al mundo para fundar una temporada religiosa. Él vino a redimir el alma humana, a rescatarnos de la oscuridad, a romper con los ritos muertos y conducirnos a una relación viva con el Padre. Y es aquí donde comienza nuestra reflexión. ¿Qué estamos celebrando realmente durante la Semana Santa? ¿Es la victoria de la cruz o un eco hueco de tradiciones prestadas? ¿Es la tumba vacía o una costumbre que hemos heredado sin discernimiento? La Escritura nos dice en Oseas 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque faltó fe, no porque faltó fervor, sino porque le faltó conocimiento. Y esa es la raíz de muchas de nuestras prácticas hoy en día. Amamos a Dios, sí. Lo buscamos, sí. Pero muchas veces lo hacemos en ignorancia, sin examinar las raíces de lo que celebramos, sin volver al fundamento. Es como cuando alguien hereda una casa antigua. La vive, la disfruta, pero nunca se toma el tiempo de revisar las grietas, de entender qué fue construido sobre roca y qué sobre arena. Así es la fe de muchos, edificada sobre elementos que no fueron establecidos por Cristo, sino añadidos a lo largo de los siglos por hombres, culturas e incluso influencias ajenas al reino de Dios. Y aquí no estamos para condenar, sino para despertar, para invitarte a volver al principio, a mirar la cruz sin los adornos del tiempo, a contemplar la sangre derramada sin las capas de religiosidad, a dejar que el Espíritu Santo te muestre si estás adorando en espíritu y en verdad, o simplemente repitiendo lo que viste desde niño sin cuestionar su origen. Hay un episodio poderoso en la historia de Israel que nos ayuda a entender esto. Se encuentra en Tosníes Reyes 22, cuando el rey Josías, aún joven, ordena reparar el templo. Y en medio de las reparaciones, el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley, olvidado por generaciones.
Cuando el libro es leído ante el rey, Josías se rasga las vestiduras, llora y se quebranta. ¿Por qué? Porque por años el pueblo había vivido según una tradición desvinculada de la palabra. Lo que hacían parecía correcto, pero estaba desconectado del corazón de Dios. Eso mismo puede estar ocurriendo hoy. Podemos estar celebrando una Semana Santa que no refleja la profundidad del sacrificio de Cristo, sino una versión modificada, domesticada y en algunos casos contaminada, con elementos que no provienen del cielo. El enemigo no siempre se presenta con cuernos y fuego. Muchas veces su estrategia más eficaz es la sutileza. Es introducir pequeñas distorsiones en la verdad hasta que lo falso parezca verdadero. Lo hizo en el Edén, lo ha hecho a lo largo de la historia y aún hoy lo sigue intentando. ¿Cómo lo enfrentamos? Con la palabra, con discernimiento, con una fe que no teme cuestionar, que no teme reformar, que no teme volver a los pies de Jesús y decirle: muéstrame si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 24. Por eso, lo que vamos a recorrer juntos en esta jornada no es un ataque a la fe, sino una invitación a purificarla, a despojarnos de lo que no edifica, a mirar con valentía lo que hemos heredado y preguntarnos: ¿esto honra a Cristo? ¿Esto nace del corazón del Padre o de las tradiciones de los hombres? Jesús mismo confrontó estas actitudes en su tiempo. En Marcos 7, 6, 8 dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué advertencia tan seria! Jesús no quiere solo actos externos, quiere corazones rendidos. No busca festividades sin entendimiento, sino adoración con profundidad. No se trata de eliminar fechas, ni rechazar el recuerdo de la cruz. Se trata de recordar con verdad, de celebrar con entendimiento, de honrar con una vida transformada, no solo con palabras o procesiones. Porque el verdadero homenaje a Cristo no está en cargar una cruz de madera durante una semana, sino en cargar la cruz de obediencia cada día. Y para eso necesitamos abrir los ojos. Necesitamos un despertar espiritual, no de emoción, sino de convicción, no de religiosidad, sino de revelación. El tiempo es corto. El mundo necesita una iglesia despierta, no entretenida con tradiciones que no salvan. Necesita hijos de Dios que conozcan la verdad y que vivan por ella, aunque les cueste dejarlos, que es popular o tradicional. Porque cuando conoces la verdad, como dijo Jesús en Juan 8:32, la verdad os hará libres. Libres del engaño, libres de la rutina vacía, libres de un cristianismo superficial, libres para vivir una fe poderosa, real y centrada en Cristo. Y esa verdad comienza por atrevernos a hacer esta pregunta: ¿estoy viviendo la Semana Santa como una verdadera conmemoración del sacrificio redentor de Cristo? ¿O simplemente estoy siguiendo una costumbre que no entiendo del todo? La respuesta a esa pregunta puede ser el inicio de una transformación radical en tu vida espiritual, y lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Cuando el alma empieza a despertar, se da cuenta de que no todo lo que brilla es luz, y no todo lo que parece sagrado proviene de Dios. El corazón que ha sido tocado por la verdad comienza a cuestionar no desde la rebeldía, sino desde un profundo anhelo de autenticidad. Y es entonces cuando surge la necesidad de mirar más allá del barniz religioso, más allá de las celebraciones tradicionales que hemos abrazado sin saber su origen. Muchos cristianos se estremecerían si supieran cuántos elementos de lo que hoy llamamos Semana Santa no tienen fundamento en la palabra de Dios, sino en ritos antiguos, prácticas paganas y decisiones humanas que con el tiempo se infiltraron en la adoración verdadera. Esta mezcla entre lo sagrado y lo profano no es nueva. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha tratado de distorsionar la adoración al Señor, introduciendo lo extraño, lo ajeno,
lo contaminado. Un ejemplo poderoso se encuentra en Éxodo 32. Moisés había subido al monte Sinaí para recibir la ley directamente de Dios. Mientras tanto, el pueblo, impaciente y ansioso, le pidió a Aarón que les hiciera un Dios visible. Y Aarón, cediendo a la presión, fundió el oro del pueblo y formó un becerro. Pero lo más alarmante no fue solo la construcción del ídolo, sino que Aarón declaró: «Mañana será fiesta para Jehová». Éxodo 32:5. En otras palabras, tomaron un objeto pagano y lo vistieron con el nombre de Dios. Lo profano disfrazado de santo. La tradición humana reemplazando el mandamiento divino. Y hoy, tristemente, no estamos tan lejos de esa realidad. Con el paso de los siglos, muchas culturas influyeron en la forma en que se conmemoran los eventos más sagrados de nuestra fe. Desde ritos babilónicos y celebraciones grecorromanas, hasta festividades sincréticas que se adaptaron al cristianismo para facilitar su expansión. El resultado: una Semana Santa en la que coexisten procesiones con imágenes, rituales con raíces precristianas y símbolos que no provienen del Evangelio, sino de religiones antiguas. Esto no es una acusación vacía, es una invitación al discernimiento, porque si nuestra fe está basada en verdades eternas, no puede ser sostenida por costumbres humanas. Pablo advirtió sobre esto en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa advertencia sigue vigente. No todo lo que se hace en nombre de Dios cuenta con su aprobación. No todo lo que emociona al alma glorifica al espíritu. Algunos podrían preguntar: ¿importa realmente el origen de lo que celebramos si nuestra intención es buena? Pero recordemos que en Levítico 10, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y aunque eran sacerdotes y sus intenciones quizá no eran malignas, Dios los juzgó severamente porque hicieron lo que Él no mandó. El problema no era el fuego, sino que no era el fuego ordenado por Dios. Así también, lo que no nace del Espíritu, aunque parezca bueno, puede estar fuera de la voluntad divina. El peligro de mezclar lo santo con lo profano es que con el tiempo se borra la línea que los separa. Lo que empieza como un símbolo cultural termina convirtiéndose en un sustituto espiritual. Y así, lo que debería recordarnos el poder del sacrificio de Cristo termina convertido en un espectáculo, una tradición vacía o una mezcla confusa donde Jesús comparte el escenario con figuras, ritos y prácticas que Él jamás instituyó. No estamos llamados a ser legalistas ni a rechazar todo por miedo, sino a buscar la pureza de una fe centrada exclusivamente en Cristo. La Escritura no necesita ser adornada con símbolos externos para tener poder. La cruz no necesita incienso, ni procesiones para conmover el corazón. Lo que necesita es un pueblo que entienda lo que costó, lo que significó y lo que produjo en lo eterno. Uno de los errores más graves del pueblo de Israel fue adoptar costumbres de las naciones vecinas. El Señor lo advirtió en múltiples ocasiones. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:9. Sin embargo, una y otra vez, cayeron en el mismo patrón: tomar lo ajeno y hacerlo parte de su adoración. Y cada vez que lo hicieron, el resultado fue el mismo: idolatría, juicio y una ruptura en la relación con Dios. La iglesia de hoy no está exenta de ese peligro. Podemos estar repitiendo los errores del pasado con nuevos nombres y nuevas formas. Podemos estar participando de celebraciones que, aunque emotivas, no honran la verdad del Evangelio. Podemos estar enseñando a nuestros hijos a celebrar lo que Dios nunca pidió y olvidar lo que Él claramente ordenó. Por eso, el llamado en este momento no es a destruir, sino a purificar, a revisar a la luz de las Escrituras con humildad y valentía lo que hemos aceptado sin preguntar
a permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como prometió Jesús. No para despreciar nuestras raíces de fe, sino para regresar a ellas con sinceridad. Volver a Cristo es más que asistir a una ceremonia o recitar una historia. Es rendir el corazón, renovar la mente y vivir en obediencia a su palabra. Es dejar de lado lo que es tradición de hombres para abrazar lo que es mandato divino. Es reconocer que aunque las multitudes se conforman con lo visible, los verdaderos discípulos buscan lo eterno. Y tú, amado hermano, hermana querida, ¿te atreverías a mirar con ojos limpios lo que celebras cada año? ¿Te atreverías a examinar si lo que haces en Semana Santa nace del cielo o si quizás lo arrastramos desde tiempos donde la verdad fue diluida? La libertad comienza con una decisión, la de buscar la verdad por encima de la comodidad, la de honrar a Dios por encima de la costumbre, porque al final no se trata de lo que otros digan ni de lo que el mundo celebre. Se trata de lo que Dios ve en tu corazón cuando recuerdas la cruz. Se trata de si tu adoración está basada en la luz de su palabra o si se ha mezclado con sombras que necesitas dejar atrás. Y ese discernimiento puede marcar el inicio de una fe más pura, más profunda y más poderosa de lo que jamás imaginaste. Cuando todo ruido externo se apaga, cuando las luces de las procesiones se apagan y los cánticos religiosos cesan, queda una sola imagen que debe arder en el corazón del creyente. Una cruz manchada de sangre, clavada en la tierra del Gólgota, y un Salvador colgado entre el cielo y la humanidad. Esa cruz, despreciada por los hombres, rechazada por los religiosos y dolorosa hasta lo indecible, es el centro de todo. No hay cristianismo sin ella. No hay salvación sin ese madero. No hay redención sin la sangre que allí fue derramada. Y sin embargo, en medio de tanta festividad, de tanto símbolo añadido, de tanto rito que pretende homenajear a Jesús, la cruz ha sido desplazada a un rincón de la memoria religiosa. Hemos envuelto lo sagrado con adornos que lo ocultan. Hemos hecho de la pasión de Cristo un evento escenográfico que dura una semana y que con demasiada frecuencia no transforma el corazón. Porque lo que está diseñado para quebrantarnos, para llevarnos al arrepentimiento profundo, ha sido convertido en rutina cultural. La cruz no fue un accidente histórico ni una tragedia inesperada. Fue el plan eterno de Dios para reconciliar al hombre con Él. Fue la expresión suprema de amor, justicia y misericordia. Fue el punto en el que el pecado del mundo cayó sobre un solo hombre, el Hijo de Dios. Isaías 53 lo declara, con una solemnidad que estremece. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando la cruz se convierte en decoración de una liturgia, cuando se convierte en símbolo sin mensaje, cuando se carga en hombros pero no se lleva en el alma, hemos perdido el propósito por completo. Porque la cruz no es solo lo que Cristo cargó, es lo que nos llama a cargar a nosotros, no como penitencia religiosa, sino como renuncia diaria a nosotros mismos. Jesús fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No dijo, tome una tradición cada año, dijo cada día. La Semana Santa, tal como se celebra hoy, en muchos lugares, corre el riesgo de sustituir la profundidad de ese llamado con una teatralidad inofensiva. Se recuerda el sufrimiento, se reproduce el dolor, pero muchas veces se omite el porqué. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué fue necesario ese sacrificio? ¿Qué ocurrió en los cielos mientras la tierra temblaba al pie de la cruz? La respuesta a esas preguntas es la clave para entender la gravedad del pecado y la grandeza de la gracia. Porque la cruz fue más que clavos y madera. Fue el juicio divino descargado sobre el Hijo amado, para que tú y yo pudiéramos ser libres. Fue el momento en que el Padre entregó lo más precioso por lo más perdido. Fue donde el Cordero, sin mancha,
derramó su sangre para cumplir con la justicia que nuestra alma no podía satisfacer por sí misma. Pablo lo resume con majestuosa claridad en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto no puede ser tratado como una ceremonia ocasional. No puede ser reducido a un desfile, a un rezo, a una imagen. Es el corazón mismo del Evangelio, es el centro de nuestra esperanza. Por eso, cuando permitimos que otras cosas compitan con la cruz por nuestra atención durante esta temporada, cuando exaltamos más la costumbre que la verdad, estamos dando pasos hacia una fe vacía. Es necesario volver a mirar al crucificado, no con ojos religiosos, sino con un corazón rendido. Es necesario contemplar nuevamente el rostro de Cristo desfigurado por el pecado del mundo, los clavos, la corona de espinas, la lanza en su costado, no para compadecernos, sino para reconocer que esa fue la medida del amor que Él tuvo por nosotros, y que ese amor nos llama a una vida transformada. La cruz es escándalo para el mundo, locura para los incrédulos, pero poder de Dios para los que creemos. Y cuando ese poder se diluye en la formalidad religiosa, perdemos el fuego que enciende la verdadera adoración. Pablo lo vivió. Por eso declaró en Gálatas 6:14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Nada más importa si no entendemos la cruz. Podemos saber doctrina, asistir a cada actividad, cumplir con las fechas religiosas, pero si la cruz no nos ha roto por dentro, si no nos ha confrontado, si no ha expuesto nuestro pecado y nuestra necesidad desesperada de redención, entonces aún no hemos conocido a Cristo verdaderamente. Y tal vez, por eso hoy, más que nunca, necesitamos predicar la cruz sin adornos. Necesitamos mirar más allá del incienso, del canto, del ritual. Necesitamos clamar por una revelación fresca del Calvario, porque solo allí se muere el orgullo, solo allí se derrumba la autosuficiencia, solo allí se rompe el velo que nos separa del Padre. Nada reemplaza a la cruz, ningún rito, ninguna imagen, ninguna tradición. Solo la cruz tiene el poder de salvar, de restaurar, de sanar, de levantar lo que estaba perdido, porque fue en ella donde el cielo tocó la tierra con un amor imposible de explicar y un poder imposible de resistir. Así que hoy, querido hermano, querida hermana, no pongas tu esperanza en lo que se hace en estas fechas. Ponla en lo que se hizo una vez y para siempre en ese madero. No sigas una tradición más, sigue al crucificado. No vivas por una celebración anual. Vive por una fe que nace de la cruz y permanece en ella todos los días de tu vida. Uno de los peligros más sutiles y a la vez más devastadores que enfrentamos como hijos de Dios no es el rechazo abierto de la fe, sino la ilusión de tenerla mientras vivimos desconectados de su esencia. Es el riesgo de aparentar una devoción que en realidad no transforma, de seguir prácticas que no nos acercan a Cristo, sino que nos envuelven en una rutina hueca. Y es precisamente en temporadas como la Semana Santa donde esta trampa se vuelve más evidente, porque la religiosidad se disfraza de fervor y lo exterior suplanta lo interior. Se honra la forma y se olvida la esencia. Jesús enfrentó este mismo problema en su tiempo. A diario observaba a los fariseos y a los maestros de la ley ejecutar cada rito con precisión milimétrica. Ayunaban, daban limosna, oraban en las plazas, decoraban las tumbas de los profetas. Pero sus corazones estaban endurecidos, lejos de Dios, llenos de orgullo espiritual. Él lo denunció con palabras que siguen retumbando como una alarma para nuestra generación. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 7, 8. Y qué doloroso es saber que, en nombre de Jesús,
Podemos construir todo un sistema de actividades religiosas sin tener comunión con Él. Podemos conmemorar la cruz sin cargar la nuestra. Podemos hablar de resurrección sin vivir en victoria. Podemos llenar iglesias sin tener al Espíritu. Y en el fondo, lo que hemos hecho es reemplazar una relación viva con el Salvador por una estructura muerta que nos da la falsa sensación de espiritualidad. La religiosidad no empieza en el templo, comienza en el corazón. Es esa voz interna que dice: ya cumpliste con tu deber espiritual, puedes seguir con tu vida como siempre. Es esa comodidad que nos impide examinar si lo que hacemos verdaderamente nace del amor a Dios o de la presión social. Es esa inclinación a impresionar a otros más que a agradar al Padre. Y es tan peligrosa porque no se ve como pecado, pero aleja tanto de la verdad como la incredulidad. Durante la Semana Santa, esta trampa se vuelve aún más sofisticada. Nos emocionamos con los cantos, las representaciones, los símbolos, pero ¿nos quebrantamos realmente? ¿Llora nuestro espíritu al recordar lo que costó nuestra redención? ¿Sentimos el peso del pecado que Cristo cargó? ¿O solo repetimos lo de cada año sin permitir que el Espíritu toque las fibras más profundas del alma? Jesús contó una parábola que ilustra esto con poder. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, cumplidor de toda la ley, y el otro, publicano, considerado pecador. El fariseo enumeraba sus obras orgulloso. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero el publicano, golpeando su pecho, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18, 9, 14. Jesús concluyó que fue el publicano y no el fariseo quien regresó justificado, porque Dios no se impresiona con la apariencia, Él ve el corazón. Y esa es la gran pregunta que debe estremecer nuestra alma. ¿Dónde está mi corazón cuando participo de estas celebraciones? ¿Lo hago porque todos lo hacen, porque es lo que toca cada año, o porque realmente he sido conmovido por la gracia del Salvador? ¿Estoy buscando a Dios o solo sigo la costumbre? Dios no necesita que tú cumplas un calendario litúrgico. Él anhela que tu corazón se rinda completamente a Él, que lo busques en lo secreto, que le entregues tus luchas, tus pecados, tus sueños, que tu fe no sea un evento anual, sino una entrega diaria. Porque si Jesús lo dio todo por ti, ¿cómo podrías ofrecerle una devoción superficial? La religiosidad produce orgullo. La verdadera fe produce humildad. La religiosidad hace que compares tu espiritualidad con la de los demás. La fe genuina te hace reconocer tu absoluta necesidad de la gracia. La religiosidad se enfoca en lo que haces. La fe viva se enfoca en lo que Cristo ya hizo, y esto no es solo teoría espiritual, es una verdad que transforma. Cuando dejamos de vivir por apariencia y empezamos a vivir por convicción, todo cambia. El culto ya no es una obligación, es un deleite. La oración ya no es un deber, es un encuentro. La palabra ya no es un texto sagrado distante, es alimento para el alma. El recuerdo de la cruz deja de ser una historia triste y se convierte en la victoria que sostiene nuestra vida. Jesús tuvo encuentros profundos con personas marcadas por la religiosidad. Uno de ellos fue Nicodemo, un líder religioso que vino a verlo de noche. Sabía de doctrina, conocía las Escrituras, pero algo faltaba. Jesús no le habló de ritos ni de normas. Le dijo directamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Esa eistenit fue la clave. No basta con saber, hay que nacer de nuevo. No basta con asistir, hay que ser transformado. No basta con participar, hay que vivir. El Señor está buscando hoy una iglesia que adore en espíritu y en verdad. No una iglesia atada a calendarios, sino guiada por el Espíritu. No una iglesia enfocada en lo externo, sino en lo eterno. No creyentes que cumplan con una fecha,
sino discípulos que vivan la cruz cada día. Y tú, amado oyente, puedes ser parte de esa iglesia. Puedes dar el paso del ritual al encuentro, de la religión a la relación, del hábito a la pasión verdadera por Jesús. Hoy es el día para rendir tu corazón y decir: Señor, no quiero ofrecerte más formas vacías. Quiero que me enseñes a adorarte con todo lo que soy. Quiero que cada lágrima, cada oración, cada recuerdo de la cruz me transforme. Porque si celebramos sin transformación, hemos perdido el sentido. Pero si la cruz nos confronta, si la sangre nos redime, si la resurrección nos levanta, entonces la fe se vuelve real. Y la Semana Santa ya no es una tradición más, es un altar donde muere la religiosidad y nace una vida rendida completamente al Rey. Hay momentos en los que mirar al pasado no es una forma de nostalgia, sino un acto de sanidad. No para quedarnos atrapados en lo que fue, sino para entender lo que es y redimir lo que puede ser. La fe cristiana no se basa en ignorar el origen de las cosas, sino en iluminarlo con la verdad que transforma. Porque la verdad no solo informa, la verdad libera. Y en el corazón de este mensaje está esa necesidad urgente de conocer con humildad y discernimiento qué hay detrás de lo que celebramos, para no vivir repitiendo lo que Dios jamás quiso. La Escritura dice en Efesios 5:11: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». No, dice que las ignores, ni que las aceptes si tienen buena intención. Dice que las reprendas. ¿Cómo hacerlo si no sabemos de dónde vienen ciertas prácticas que hemos adoptado como parte de nuestra fe? ¿Cómo discernir lo santo de lo mezclado si nunca nos detenemos a estudiar la historia? Es aquí donde debemos tener el valor de escarbar profundo, no con un espíritu de juicio, sino con un anhelo sincero de pureza, porque lo que ignoramos nos gobierna sin que lo sepamos. Y hay demasiados cristianos que viven su fe con los ojos parcialmente cerrados, aferrados a ritos que les fueron enseñados, pero que nunca pasaron por el filtro de la palabra. Es tiempo de cambiar eso, es tiempo de examinar todo y retener lo bueno. En el libro de los Hechos se nos habla de una comunidad que fue elogiada precisamente por esto: los creyentes de Berea. Pablo predicaba con poder, pero ellos no se quedaban solo con la emoción. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Qué ejemplo tan necesario para nuestros días. Porque la emoción no es garantía de verdad, solo la Escritura lo es. Y si queremos redimir lo que hoy celebramos, necesitamos volver a examinar los orígenes. Mucho de lo que conocemos hoy como Semana Santa fue consolidado siglos después de los apóstoles. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, se hizo común adaptar festividades paganas para facilitar la aceptación del Evangelio. Se cambió el nombre, se agregaron elementos cristianos, pero en el fondo la raíz seguía siendo otra. Así fue como, lentamente, prácticas y fechas que no tienen respaldo bíblico comenzaron a ocupar un lugar central en la vida de la Iglesia. Esto no significa que todo deba ser destruido. No es una llamada a la anarquía espiritual, ni a rechazar con odio lo que ha formado parte de la cultura de tantos. Es más bien una oportunidad de redención, porque cuando la luz de la palabra brilla sobre la historia, no lo hace para condenar, lo hace para restaurar. Dios no busca que tengamos miedo del pasado, sino que tengamos la sabiduría de no repetir sus errores. Un ejemplo claro de este principio lo vemos en el rey Josías. Cuando el libro de la ley fue encontrado en el templo, después de años de olvido, su reacción no fue cubrirlo con silencio, ni justificar las prácticas de su pueblo. Fue rasgar sus vestiduras, humillarse ante Dios y emprender una reforma profunda. 12 Reyes 22. Limpiaron los altares paganos, derribaron los ídolos y restituyeron la celebración de la Pascua como debía ser. Él no borró la historia, la redimió con obediencia. Así también debemos actuar nosotros. No se trata de eliminar toda conmemoración, sino de volver al centro,
a Cristo, a su cruz, a su resurrección, a su palabra, y preguntarnos con reverencia, ¿lo que hacemos refleja el Evangelio puro? ¿O estamos mezclando luz con tinieblas sin darnos cuenta? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a vivir una fe auténtica o solo les pasamos un conjunto de ritos sin raíz eterna? Redimir el presente es un acto de valor espiritual. Es como restaurar una obra de arte que fue cubierta con capas de pintura durante siglos. Se necesita paciencia, se necesita discernimiento, pero sobre todo, se necesita amor por el original. Y el original de nuestra fe es Cristo crucificado y resucitado. No tradiciones humanas, no fechas impuestas, no ceremonias heredadas, solo Él. Jesús fue radical con este tema. En Marcos 7:13, confrontó a los líderes religiosos diciendo: invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Puedes imaginar el dolor que produce al Padre ver cómo su verdad es reemplazada por costumbres sin vida? ¿Cómo puede el Espíritu Santo moverse con libertad en un corazón que ha sido saturado de ritos, pero está vacío de obediencia? Esta es una oportunidad para hacer un alto, para mirar con ojos sinceros lo que hemos celebrado por años y preguntarle al Señor: ¿esto te agrada? ¿Esto te representa? ¿Esto me acerca más a ti o simplemente me tranquiliza la conciencia? Porque Dios no busca hijos religiosos, busca adoradores, no busca actos repetitivos, busca corazones rendidos. Conocer la historia también nos permite testificar con más poder, porque cuando entiendes lo que fue, puedes hablar con autoridad sobre lo que debe ser. Puedes guiar a otros a salir del letargo espiritual. Puedes levantar a una generación que no herede errores, sino que viva por convicción. Puedes contribuir a una iglesia que ya no mezcla lo santo con lo profano, sino que brilla con la pureza del Evangelio. La verdad que libera no solo expone lo falso, también edifica lo verdadero. No es una antorcha de destrucción, es un fuego de purificación, y cuando se recibe con humildad, transforma todo lo que toca. Por eso, no temas cuestionar lo que haces. Teme permanecer en lo incorrecto por no atreverte a preguntar. Y tú, que escuchas este mensaje, estás llamado a ser parte de esa reforma espiritual, no desde la crítica, sino desde la entrega, no desde el orgullo, sino desde la verdad, porque cada acto redimido, cada tradición alineada con la palabra, cada decisión tomada con sabiduría, acerca un poco más el reino de Dios a esta tierra. Lo que se celebra en Semana Santa no debería ser una nostalgia cultural, ni una costumbre impuesta. Debería ser una exaltación pura del Cordero que fue inmolado por amor. Y si eso requiere dejar atrás lo que no proviene de Él, entonces vale la pena. Porque Cristo no murió para que vivamos en sombra. Murió para que caminemos en luz, y esa luz comienza con la verdad. Hay un hilo invisible, divino, que une toda la Escritura de principio a fin. No es un concepto, no es una doctrina, es una persona, Jesucristo. Y en ninguna otra figura esto se revela con tanta claridad y profundidad como en la del Cordero. Desde los días del Éxodo hasta la cima del Gólgota, Dios fue preparando al mundo para entender que la salvación no vendría por fuerza, ni por religión, ni por esfuerzos humanos, sino por la sangre de un cordero sin mancha, entregado voluntariamente, por amor. Para comprender verdaderamente la Semana Santa, no desde la tradición, sino desde la revelación, debemos volver a Egipto, al momento en que Dios decidió liberar a su pueblo de la esclavitud. En Éxodo 12, antes de la última plaga, el Señor instruye a Moisés a que cada familia israelita tome un cordero perfecto, sin defecto, lo sacrifique y unte su sangre en los postes de la puerta. Esa sangre marcaría la diferencia entre la muerte y la vida, entre el juicio y la misericordia. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13, dijo Dios. Allí nació la Pascua, no como una fiesta cultural, sino como una señal profética
una sombra del plan eterno de redención. Ese cordero no solo era un escape temporal para Israel, era un anuncio, una señal que apuntaba hacia aquel que vendría siglos después, no solo a salvar a una nación, sino al mundo entero. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no lo llamó por su nombre terrenal, ni lo reconoció como profeta, ni como maestro. Lo señaló y dijo con voz profética: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Esa declaración es más que una frase. Es la clave para entender la cruz. Es la conexión perfecta entre el Éxodo y el Gólgota, entre el sacrificio del pasado y la redención del presente. Jesús es ese Cordero perfecto. No fue escogido por hombres, sino por el Padre. No fue forzado, sino que se entregó. No fue hallado culpable, pero llevó la culpa. Su sangre no fue aplicada sobre marcos de puertas, sino sobre la vida de todo aquel que cree. Y así como el ángel de la muerte pasó de largo sobre las casas marcadas en Egipto, hoy el juicio eterno pasa de largo sobre los redimidos por su sangre. Este mensaje es lo que la Semana Santa debería proclamar con fuerza. No una historia adornada, no una tradición emotiva, sino el poder glorioso de la sangre de Cristo. No hay símbolo más profundo, ni acto más poderoso que ese sacrificio. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, declara con firmeza: Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. No dice Cristo celebró la Pascua, dice que Él mismo es la Pascua. Él es el cumplimiento, Él es la respuesta, Él es el centro. Cuando entendemos esto, todo cambia. Ya no vemos la cruz como un símbolo de dolor, sino como un acto supremo de amor. Ya no nos acercamos a Dios con miedo, sino con gratitud. Ya no vivimos tratando de ser aceptados, sino descansando en la obra terminada del Cordero. Porque la sangre ya fue derramada, el precio ya fue pagado, la justicia fue satisfecha y la salvación está disponible para todo aquel que cree. Pero hay algo más que debemos considerar. En el Éxodo, el Cordero no solo debía ser sacrificado, también debía ser comido por cada familia. Y comerán la carne aquella noche, asada al fuego, lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Éxodo 12:8-11. Eso significa que el sacrificio debía ser incorporado, asimilado, recibido. No bastaba con matar al Cordero, había que hacerlo parte de sí. Del mismo modo, no basta con saber que Cristo murió, no basta con recordar el evento, debemos recibirlo. Debemos alimentarnos de Él, como dijo en Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto no es un rito, es una realidad espiritual. Es vivir en Cristo. Es permitir que su vida fluya en la nuestra. Es dejar que su sacrificio nos transforme desde adentro. Y es aquí donde la tradición muchas veces se queda corta, porque recuerda el evento, pero no siempre conduce al encuentro. Porque dramatiza la muerte, pero no siempre invita a la comunión. Porque pinta escenas de dolor, pero olvida el llamado a vivir en santidad, a caminar en libertad, a dejar atrás la esclavitud. El verdadero Cordero no vino para ser recordado una vez al año. Vino para morar en nosotros todos los días, para que cada respiración nuestra proclame: fui comprado con sangre, ya no soy esclavo, soy libre en Cristo. Y esa libertad es lo que el enemigo ha querido empañar con formas vacías. Ha querido mantenernos ocupados con lo externo para que no recibamos lo interno. Ha querido que admiremos la cruz, pero que no carguemos la nuestra. Ha querido que respetemos al Cordero, pero que no lo sigamos. Pero el Espíritu Santo está despertando a su pueblo. Está llamándonos a mirar más allá del ritual, a dejar la costumbre, a recibir de nuevo con fe viva al Cordero de Dios. En Apocalipsis
cuando el cielo entero estalla en adoración, no es una cruz lo que se ve, es un cordero. Vi en medio del trono un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. Porque en la eternidad, la obra de redención sigue siendo el centro de toda gloria. Y si en el cielo no pueden dejar de adorarlo, ¿cómo podríamos nosotros, aquí en la tierra, tratar su sacrificio como una tradición pasajera? Hoy, más que nunca, necesitamos volver a ese Gólgota con el corazón abierto. Necesitamos decir: Señor, yo quiero conocerte como el Cordero, no como una figura lejana, sino como mi Salvador personal. Quiero aplicar tu sangre sobre mi vida, sobre mi casa, sobre todo lo que soy. Quiero vivir como alguien que ha sido salvado por gracia, y quiero proclamar tu nombre no solo con palabras, sino con una vida consagrada, porque la sangre del Cordero no fue derramada en vano. Fue derramada para que tú vivas, para que tú seas libre, para que tú entiendas en lo más profundo que hay poder real en la sangre de Jesús. Hay algo profundamente transformador en la resurrección de Jesucristo que va mucho más allá de una celebración o una doctrina. No fue simplemente el final glorioso de una historia trágica. No fue solo una victoria que celebramos una vez al año. La resurrección no es un capítulo más del Evangelio. Es el corazón mismo de nuestra fe. Pablo lo dijo sin rodeos en 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, sin resurrección no hay cristianismo, no hay esperanza, no hay nueva vida. Pero, ¿cuántos cristianos viven realmente como si Cristo hubiera resucitado? ¿Cuántos permiten que esa verdad no solo habite en su mente, sino que transforme cada rincón de su existencia? Porque una cosa es saber que Jesús se levantó del sepulcro, y otra muy distinta es vivir como alguien que ha sido levantado con él. La resurrección no es solo la prueba de que Jesús venció a la muerte. Es el anuncio divino de que el mismo poder que lo levantó está disponible para todo aquel que cree. Romanos 8:11 lo declara con una promesa que estremece. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. Eso significa que no estamos destinados a arrastrarnos por la vida como esclavos del pecado, del miedo o de la culpa. Hemos sido llamados a vivir en victoria, no por lo que somos, sino por lo que Él hizo. Pero esta verdad, tan gloriosa, ha sido en muchos corazones encerrada en una fecha del calendario. Se celebra la resurrección como si fuera un evento aislado, una fiesta especial. Y se olvida que lo que ocurrió en esa tumba vacía no fue un acto simbólico, fue una irrupción definitiva del cielo sobre la tierra. Fue el inicio de una nueva era, una nueva humanidad, una nueva creación. Porque en Cristo resucitado, todo ha sido hecho nuevo. Miremos por un momento a los discípulos después de la crucifixión. Estaban escondidos, temerosos, desilusionados. Todo lo que habían creído parecía haberse desmoronado. Aún habiendo escuchado las promesas de Jesús, no comprendían. Y es en ese escenario que ocurre uno de los momentos más conmovedores del Evangelio, el camino a Emaús. Dos discípulos caminan cabizbajos, hablando entre ellos, sin saber que el mismo Jesús resucitado camina a su lado. Lucas 24. Él los escucha, les pregunta, los guía, y finalmente, al partir el pan, lo reconocen. Esa historia resume lo que muchos creyentes viven hoy. Caminan con tristeza, con confusión, con el corazón pesado, sin saber que el resucitado está más cerca de lo que imaginan. Y solo cuando abren los ojos del Espíritu, cuando la palabra es explicada, cuando el pan es partido, lo ven. Su presencia se vuelve real. La fe se enciende, el corazón arde otra vez. Porque la resurrección no se celebra solo en un altar, se experimenta en el camino,
en lo cotidiano, en lo quebrantado. Jesús no resucitó para ser admirado desde lejos. Resucitó para caminar contigo, para morar en ti, para llenar tu vida de propósito, de poder, de paz. Y eso no ocurre una vez al año, ocurre todos los días, cuando decides vivir en su victoria, cuando rechazas el peso de la tumba, cuando dejas atrás el pasado y abrazas la vida nueva que Él compró con sangre. A veces, incluso después de conocer a Cristo, seguimos viviendo como si estuviéramos entre los muertos. Nos arrastramos con cadenas que ya fueron rotas. Nos lamentamos por culpas que ya fueron perdonadas. Nos escondemos detrás de temores que la resurrección ya venció. Pero eso no es lo que Dios desea. Él no te salvó para que sobrevivas, te salvó para que vivas y vivas en abundancia. Colosenses 1:2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta no es una sugerencia, es un llamado urgente. Si has resucitado con Él, tu vida ya no puede ser la misma. Tus deseos cambian, tu propósito se redefine, tus prioridades se alinean con lo eterno. Y este es el desafío. Estás viviendo en la realidad de la resurrección o en el recuerdo de la crucifixión, porque muchos aceptan el perdón de la cruz, pero no caminan en el poder de la vida nueva. Se quedan en el viernes de dolor y nunca llegan al domingo de victoria. Pero el Evangelio no termina en la muerte, florece en la resurrección. Allí está nuestra esperanza, allí está nuestra identidad, allí está la promesa de que nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios. Imagínate por un momento a María Magdalena, corriendo del sepulcro al encuentro de los discípulos, con una frase que cambió la historia. He visto al Señor, Juan 20:18. No dijo, he visto una tumba vacía. Dijo, he visto al Señor, porque ver al Cristo resucitado transforma la perspectiva, enciende la fe, derrumba el miedo. Y ese mismo Cristo quiere encontrarse contigo hoy. No en una ceremonia, no en un recuerdo lejano, sino en tu presente, en tu batalla, en tu necesidad. Él está vivo, Él no quedó en el sepulcro. Y porque Él vive, tú también puedes vivir. No permitas que la resurrección se convierta en un evento que solo se menciona en abril. Hazla tu fundamento diario. Despierta cada mañana recordando que el mismo poder que venció la muerte está contigo, que el enemigo fue derrotado, que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, que el futuro no es incierto, porque tu Redentor vive. Y si Él vive, entonces no hay cadena que no pueda romperse, no hay herida que no pueda sanarse, no hay sueño que no pueda ser restaurado. La resurrección no es solo historia, es realidad, es fuerza, es fuego, es la promesa de que todo lo que estaba muerto puede volver a vivir. Hay una conversación en las Escrituras que, a pesar de su sencillez, contiene una de las verdades más profundas que jamás hayan salido de los labios de Jesús. Es el diálogo entre el Salvador y una mujer samaritana en un pozo, una mujer rota, marginada, llena de heridas. Allí, en medio de su confusión religiosa, ella le pregunta sobre el lugar correcto para adorar. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:20. Pero Jesús, mirando más allá de su historia, de sus traumas y tradiciones, le revela algo que atraviesa siglos de religiosidad. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Y ese sigue siendo el clamor del cielo hasta hoy. Dios no está buscando grandes eventos, ni celebraciones majestuosas, ni tradiciones espectaculares. Está buscando adoradores. No personas que repitan lo que siempre se ha hecho, sino corazones que respondan con sinceridad, con entrega, con verdad.
Adoración que no se reduce a canciones ni a festividades, sino que nace de lo más profundo del alma. Cuando entendemos lo que realmente ocurrió en la cruz y en la tumba vacía, no podemos quedarnos en la superficie. No podemos seguir repitiendo gestos vacíos mientras el corazón permanece ausente. La adoración en espíritu y verdad es el resultado inevitable de haber sido tocado por la gracia. No se puede fingir, no se puede manufacturar. O brota del alma o no es adoración. Y esta es la gran lucha de nuestra generación, porque nos hemos acostumbrado a formas, hemos aprendido a replicar lo exterior, sin detenernos a preguntarnos si lo interior está en sintonía con el cielo. Podemos cantar con fuerza, levantar las manos, participar de toda la Semana Santa, y aún así estar lejos del corazón del Padre. Porque Dios no mide nuestra devoción por lo que se ve, sino por lo que solo Él puede ver. La verdad de nuestro espíritu. La adoración verdadera nace cuando el alma ha sido quebrantada, cuando la cruz no es un símbolo sino una realidad que transforma, cuando la resurrección no es una idea, sino una vida que palpita dentro de ti, cuando no puedes hablar de Jesús sin que tus ojos se humedezcan y tu voz tiemble, cuando cada palabra, cada gesto, cada decisión está impregnada de gratitud, de asombro, de rendición total. El Salmo 51:17 nos recuerda: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la esencia de la adoración. No es perfección, es sinceridad. No es un espectáculo, es una entrega. No es una vez al año, es todos los días, en cada rincón del corazón, en cada respiración consagrada al Creador. Y qué hermoso saber que Dios no exige que seamos expertos en ritos, no busca voces perfectas ni rituales sofisticados, solo busca un corazón que diga: aquí estoy, Señor, te necesito, te amo, te entrego todo lo que soy. Ese es el tipo de adoración que atraviesa los cielos, que conmueve al Padre, que hace temblar al infierno. Es urgente volver a esta adoración, volver al silencio reverente, volver al quebrantamiento, volver al fuego del primer amor, porque el peligro de una fe adornada por costumbres es que nos volvemos expertos en la forma, pero ignorantes de la presencia. Sabemos cómo suena la adoración, pero no conocemos al que debe ser adorado. Jesús confrontó con firmeza a los fariseos por esta razón. En Mateo 23 los llamó sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Cumplían cada rito, cada ley, pero sus corazones estaban vacíos de compasión, de amor, de verdad. Y esa es una advertencia para nosotros, que no caigamos en la trampa de pensar que una vida religiosa es igual a una vida rendida. La adoración en espíritu y verdad también requiere renuncia. No se puede adorar a Dios y al ego. No se puede levantar las manos mientras el corazón está aferrado al pecado. No se puede cantar «Cristo es todo para mí», mientras se vive como si fuera solo un añadido más a la agenda. La adoración exige coherencia, porque Dios no recibe canciones desconectadas de la vida. Él escucha el clamor de un alma que lo busca aún en la oscuridad, que lo honra con sus decisiones, que lo proclama incluso cuando no lo siente cerca. Por eso, cuando llegamos a este punto del mensaje, el Espíritu nos lleva a hacer una pausa y mirar hacia adentro, no para condenar, sino para alinear, no para avergonzar, sino para invitar, porque hoy, justo hoy, puedes dar un giro eterno. Puedes decidir salir del ciclo de lo superficial y entrar a la dimensión de lo eterno. Puedes decir: Señor, enséñame a adorarte como tú mereces, no según lo que me enseñaron, sino según lo que tu palabra revela. Quítame lo falso, derriba lo que estorba y levanta en mí un altar que arda solo para ti. Y cuando eso ocurre, todo cambia. La Semana Santa ya no será una celebración más. Será un recordatorio vivo de tu redención.
La cruz no será una imagen, será tu esperanza. La tumba vacía no será una historia, será tu victoria. Y cada día se convertirá en un acto de adoración que nace del amor, del asombro, de una conexión inquebrantable con el Dios vivo, porque Dios sigue buscando adoradores. No muchos, solo los verdaderos, aquellos que, como María en Betania, derraman todo lo que tienen a sus pies, aquellos que, como David, danzan sin vergüenza delante del arca, aquellos que, como Isaías al ver la santidad de Dios, claman, ¡ay de mí! Y aún así responden, heme aquí, envíame a mí. Tú puedes ser uno de ellos. No necesitas un templo, ni una tradición, ni una temporada especial. Solo necesitas un corazón dispuesto, un espíritu rendido. Y la verdad de un evangelio que sigue siendo tan poderoso hoy como lo fue aquel primer día de resurrección. Adorar en espíritu y verdad es vivir la cruz, la tumba y la vida nueva. Cada día, cada hora, cada latido. Y cuando lo haces te unes al clamor eterno del cielo, donde ángeles y redimidos cantan al unísono. Digno es el Cordero que fue inmolado. Después de haber recorrido este sendero de revelación, de confrontación y de despertar espiritual, es imposible regresar al punto de partida siendo los mismos. Porque cuando la verdad de Dios toca el alma, no deja nada intacto. No se trata solo de información adquirida, se trata de una transformación profunda, irreversible. Y esa verdad que hemos desenterrado juntos, una verdad muchas veces oscurecida por la tradición, por el ritualismo, por la ignorancia heredada, ahora resplandece con el fulgor de la gracia. La verdad ha triunfado. Y cuando la verdad triunfa, comienza la restauración. Dios no nos revela lo oculto para condenarnos, sino para rescatarnos. No expone la oscuridad para humillarnos, sino para libertarnos. No permite que veamos el error para paralizarnos, sino para impulsarnos hacia una vida más plena, más santa, más parecida a la de Cristo. Y este es el poder glorioso del Evangelio, que después de la cruz siempre hay resurrección, que después de la verdad siempre hay redención. Romanos 5:20 lo dice con una claridad que estremece. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso significa que no importa cuánto tiempo hayamos vivido atrapados en formas vacías, en costumbres sin raíz bíblica, en prácticas que no nacen del corazón de Dios. Si hoy decidimos volvernos a Él con sinceridad, su gracia nos abraza, nos restaura, nos hace nuevos. Y es allí donde florece la esperanza, porque no estamos atados a repetir los errores del pasado. No estamos condenados a vivir en sombras. Tenemos acceso a la luz, a la libertad, a la plenitud que solo Cristo puede dar. Esa es la esencia de la cruz. Un puente entre lo que fuimos y lo que estamos llamados a ser. Un punto de quiebre entre nuestra esclavitud y nuestra redención. La cruz es más que un madero, es más que sufrimiento, es más que historia. Es el lugar donde todo cambió para siempre. Colosenses 2:15 declara con poder, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en ella. ¿Escuchaste bien? Triunfando en la cruz. El lugar que el mundo vio como derrota, Dios lo convirtió en el escenario de la victoria eterna. Allí, el Cordero venció al dragón. Allí, la muerte fue derrotada. Allí, la condenación fue anulada. Allí, la esperanza fue restaurada. Y ese mismo poder que se manifestó en el Calvario sigue obrando hoy en cada corazón que se rinde, en cada alma que regresa, en cada vida que se entrega por completo al Señor. Hoy, tú puedes vivir esa restauración. No necesitas una procesión, no necesitas repetir palabras, no necesitas impresionar a nadie. Solo necesitas decir, Señor, he visto tu verdad, y ya no quiero vivir en sombras. Quiero que me limpies, quiero que me restaures,
quiero comenzar, de nuevo. Y cuando eso nace del corazón, el cielo responde, el Espíritu se derrama. El Padre corre al encuentro del Hijo que regresa como en la parábola. No con juicio, sino con abrazos. No con reproches, sino con fiesta. Porque esta es la victoria del Evangelio, que lo que parecía perdido es hallado. Que lo que parecía muerto revive. Que lo que parecía profanado es santificado. Que lo que fue torcido es enderezado por la mano del alfarero. Esa es la esperanza que arde en medio de este mensaje, que no importa cuán lejos hayamos caminado, por senderos de tradición vacía. La cruz aún nos llama, la tumba vacía aún nos habla, y el Cordero aún está vivo. Y ahora el llamado es claro. Dios no te trajo hasta aquí para que simplemente aprendas algo nuevo. Te trajo para que decidas. Porque el conocimiento sin acción endurece el corazón, pero la verdad abrazada con humildad abre puertas de gloria. Hoy puedes dar ese paso. Hoy puedes romper con toda forma vacía. Hoy puedes decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Viviremos en su verdad. Celebraremos a Cristo no con ritos muertos, sino con una vida entregada. La Semana Santa puede ser diferente este año, no por cambiar el calendario, sino por cambiar el corazón. No porque renuncies a lo que siempre hiciste, sino porque decidas hacerlo con una nueva conciencia, con discernimiento, con pasión por lo verdadero. Que esta vez no sea una temporada de emociones, sino de transformación. Que no termines con recuerdos, sino con renovación, porque al final no hay nada más poderoso que una vida marcada por la cruz y encendida por la resurrección. Una vida que adora en espíritu y verdad. Una vida que ha sido limpiada por la sangre del Cordero. Una vida que no necesita símbolos, porque lleva la presencia de Dios en el alma. Esa vida está disponible para ti. Esa libertad es real. Esa verdad no ha perdido su poder, porque Cristo sigue reinando, y su cruz sigue llamando, y su espíritu sigue transformando. Así que, querido hermano, hermana amada, hoy es el día de levantarte, de sacudir el polvo de la tradición sin propósito, de mirar al cielo y declarar con todo tu ser, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Que tu vida entera sea una proclamación viva del poder de la cruz. Que tu caminar sea un testimonio de la resurrección y que tu corazón arda cada día con la verdad que un día lo encontró, lo sacudió y lo restauró para siempre. Porque sí, la verdad triunfa, y cuando lo hace el alma canta, el espíritu se renueva y la eternidad se hace presente aquí y ahora. Amén.